saludarla. Hola, Daisy. Hola Silvia, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecieron todos por allá? Qué linda lista de invitados. Vas a estar mimada por muchos artistas hoy. Así mismo, vamos a tener acá artistas de lujo, así que también vamos a estar prendidísimos a lo que tenemos y a lo que vos nos vas a mostrar, Daisy. ¿Por dónde estás hoy? Hoy amanecimos aquí en Marina del Rey, la verdad que un lugar alucinante. Bueno, acá es como para hacer el tatetí nuevamente, no de artistas, esta vez de yates, uno más lindo que otro, uno más lujoso que otro y uno más costoso que otro. Silvita querida, bueno, esto es un lugar que está dentro del condado de Los Ángeles. Es una villa de pescadores que tiene una vista preciosa, como ya lo están notando. Es uno de los puertos más largos construidos aquí en los Estados Unidos y nosotros estamos en una de las 19 marinas con la que cuenta y tiene una capacidad nada más y nada menos que de 5.300 barcos. Wow. Aquí estamos rodeados con los animalitos. Mira que ya pasó por acá uno de los lobos marinos. ¡Ay, ya! Gustavo, ahí. Vamos a ver si tenemos suerte. Acabo de verlo, pero está bueno porque pura naturaleza. Por otra parte, estoy así como, me siento como una partecita de Paraguay salvaje porque tenemos también pelícanos, gaviotas, albatros, bueno, un poco de todo. Hay chicos también muy deportivos con el remo deportivo. Ahí, no. Estamos buscándole al lobo marino, entonces de repente me cuelgo. Bueno, les decía que hay remo deportivo. Esta disciplina olímpica que acá se practica bastante. Así que esta es la vista. A partir de aquí vamos a ir presentando junto a Gustavo Descalzi, nuestro productor. ¿Amanecimos bien? Sí, a las 5 de la mañana, hora local. Silvia, te quiero decir, como ya saben, ¿verdad? Tenemos 3 horas de diferencia. ¿Podés creer que nosotros con Shirley, con Gustavo, arrancamos a las 5 de la mañana? Yo no sé cómo hago, pero gracias al despertador y más que nada a la adrenalina, mis ojos están así, bien abiertos. Es que se dice luego, Daisy, que cuando estás visitando un país, ¿verdad? Cuando estás en el exterior, no podés luego dormir mucho, porque si no, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a perder tus horas del día, entonces está muy bien. Hay que ponerle onda y garra nomás. Exactamente. A ver, la próxima, Graciela Bento, mi maquilladora preferida. Vamos a venir juntas, porque en serio, mira que son tiempos de trabajo, de producción, pero de un placer enorme, realmente un placer enorme estar aquí en Los Ángeles, California, que aparte, Silvia, vamos a tener invitados de lujo, así como bien te decía, como siempre, como todos los días. Hoy vamos a conocer más de la vida de los paraguayos aquí en Los Ángeles. Hay muchos inmigrantes y toda la precisa lo vamos a tener con el cónsul general Roberto Benítez, que ya está llegando en minutitos. Y por supuesto vamos a seguir con todo el glamour de Hollywood junto a Shirley. ¿Sabes dónde estuvimos? ¿Cómo, Daisy? ¿Qué pasó, Daisy? Me parece que esa parte no escuché bien su pregunta. Sí, que te preguntaba, ¿sabes dónde estuvimos? Te digo ahora, estuvimos en un museo de subastas. O sea, todo lo que actores, actrices utilizaban en películas, en series de televisión, ahí estuvimos y vamos a conocer lo que, por ejemplo, usó en un momento dado Leonardo DiCaprio, para que te des una idea. No te puedo creer, qué increíble. Y nos van a mostrar también, me imagino, imágenes sobre esa visita, ¿verdad? No nos pueden dejar así, Daisy. Sí, por eso, esto es un adelanto, es un bocadillo, como siempre digo, y después vamos a conocer más. De hecho, que ya vimos, estuvimos ahí en Hollywood Boulevard, ya mostramos lo que es el teatro chino, pero hoy entramos un poquito ya indagando un lugar que es realmente mágico y que también tiene mucha historia que contar. Así que esto va a ser lo que vamos a compartir hoy en esta 1 hora de programa con todos los invitados que van llegando también ahí en el set de Mañana Plus. Y ustedes saben que este viaje alucinante lo estamos haciendo gracias
a prestigiosas empresas que dicen sí a nuestro sueño, a nuestra cobertura internacional. Y ahí está más que presentes de Viaje Turismo, Banco Familiar, el Centro Cultural Paraguayo Americano, Asiscar, Sagrados Corazones y Joyería Recaldece. Con estas 6 empresas nos vamos ahí junto a vos, Silvita, y ya en un ratito volvemos con la primera parte. Ya estamos con muchas ganas de contarte todo junto a Shirley, ¿sí? Un beso para todos. Gracias, Daisy. Sí, nosotros también nos quedamos con ganas de ver más de lo que vos tenés para mostrarnos en los lugares que visitaste, todo. Como siempre digo, hacemos un paseo también virtual con nuestra compañera Daisy. Bueno.